a todos. Un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Natalia Perdomo, yo soy pediatra con formación en cuidado paliativo pediátrico y trabajo acá en Bogotá en la Clínica Infantil por Subsidio y bueno, con varios programas de cuidado paliativo y las universidades. Y la noche de hoy fui invitada por Helion, a quien le agradecemos pues el apoyo en este webinar y por la Sociedad Colombiana de Pediatría para hablar del tema de dolor en pediatría, el cual pues es uno de mis temas favoritos y que considero no solamente ahora que trabajo en cuidado paliativo, sino que realmente desde pediatría, desde medicina general, debería ser un tema que nosotros habláramos y tuviéramos muy presente y por eso, más allá del gusto personal, considero que realmente vale la pena estar hoy acá. Voy entonces a compartir pantalla, ¿te parece? ¿Tengo ya la Sí, posibilidad de claro. compartir? Sí, Sí. Listo, espérame un ya segundo, lo ya puede la... compartir cuando quiera porque no me está dando el acceso acá. No, pero ya, Entonces, ya tengo listo. Ya la estoy viendo. perfecto, déjame la agrando. Bueno, entonces, como les decía, entonces vamos a hablar de dolor en pediatría. La idea es ampliar un poco la mirada y las posibilidades de intervención que tenemos en dolor. Y bueno, también invitarlos a que vayan dejando sus preguntas o las vayan teniendo a mano. Los objetivos de hoy, vamos a hablar sobre el concepto de dolor y algunos conceptos que lo acompañan, las particularidades que tenemos que tener en cuenta en pediatría respecto al dolor, la evaluación y el enfoque de analgesia multimodal en el tratamiento del dolor. Entonces, ¿por qué hablar de dolor en pediatría? Empecemos por ahí, ¿no? Porque no fui residente hace mucho tiempo, pero digamos que en mi época de residencia no era un tema del que se hablara generalmente y lastimosamente todavía se ve que no es un tema común. Pero si nosotros vemos la literatura, vamos a encontrar que en el área de hospitalización, en un sitio de hospitalización de pediatría, hasta el 80% de los niños que están ahí hospitalizados van a tener una experiencia dolorosa durante su hospitalización. Sea la razón por la que están hospitalizados, los exámenes, los procedimientos, el pinchazo, la canalizada, pero si vemos, prácticamente todos y cada uno de ellos va a vivir una experiencia dolorosa durante su hospitalización. Y si nos movemos hacia el ámbito de urgencias, vamos a encontrar que casi un 80% de los ingresos a urgencias tienen dolor atravesando ese motivo de consulta, sea la causa primaria del motivo de consulta o lo que lo acompaña. Pero solamente los estudios muestran que aproximadamente la mitad de las historias clínicas en los servicios de urgencias tienen realmente reporte de ese dolor en escalas, estamos hablando, no solamente en la descripción o el motivo de consulta, sino tiene reporte de escala de medición y evaluación adecuada de ese dolor. Cuando se han hecho encuestas en los ámbitos escolares, y esto se está hablando de dolor crónico, se ha encontrado que hasta el 60% de los niños en un ámbito escolar ha presentado algún dolor en los últimos 3 meses y hasta el 21% de ese grupo tenía criterios de dolor crónico. Y si nosotros nos movemos hacia una población que, si en general en pediatría el tema de dolor a veces queda un poco ahí como en la nebulosa, en los pacientes con compromiso neurológico severo, severe neurological impairment, que es una población que no es fácil de evaluar, pero que si nosotros nos ponemos a ver, tenemos un gran número de ellos en pediatría. Estamos hablando de las parálisis cerebrales, las secuelas neurológicas severas, los niños con encefalopatías epilépticas y compromisos cognitivos. Bueno, no es pequeño este grupo. Hasta el 41% de estos niños va a tener dolor cada 4 semanas. ¿Sí? Cada 4 semanas, o sea, una vez al mes va a presentar un cuadro doloroso y esto va a ser mayor, va a ser más entre mayor sea el compromiso neurológico, que hasta el 62% de estos niños no van a pasar más de 6 días sin haber presentado algún cuadro doloroso y que hasta el 24% de los niños con compromiso neurológico severo tiene dolor todos los días de su vida. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosita, ¿sí? Es bastante frecuente y vamos a encontrar que en pediatría pues tenemos de todos los tipos de dolores. Nosotros vamos a tener dolores agudos, dolores procedimentales, posquirúrgicos, nociceptivos puros, neuropáticos y crónicos. Entonces, para empezar, ya abriendo de por qué estamos aquí hablando de esto, pues tenemos que aclarar qué es dolor, ¿cierto? Y en el 2020, hace 4 años, el último tax
de la IASP, que es la Internacional del Estudio del Dolor, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, actualizó la definición que quizá muchos de nosotros conocíamos y quedó de esta manera, como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a lo asociado con un daño tisular, que puede estar ocurriendo en este momento o que se puede evaluar como algo potencial. Pero amplían mucho más la definición y aquí quiero como puntualizar estas cuatro cosas. Primero, que es una experiencia. Y al ser una experiencia, pues tiene una carga subjetiva grandísima y va a ser individual completamente. O sea, el dolor del otro no es igual al mío, el mío no es igual al del otro y no lo podemos evaluar de la misma manera. Pero además que tiene una connotación de aprendizaje. Nosotros redefinimos el dolor a lo largo de nuestra vida con las experiencias que vamos teniendo. Entonces, si durante nuestra infancia no tuvimos mayores cuadros dolorosos, pero hacia los 14 años hacemos una apendicitis, pero luego tenemos una fractura bastante importante y luego, no sé, si somos mujeres, entonces vienen unos cólicos menstruales o un parto, vamos, dependiendo de esas experiencias, redefiniendo y aprendiendo qué es dolor, redefiniendo nuestras estrategias de afrontamiento y nuestros manejos de dolor. O sea, va cambiando a lo largo de la vida. Y tiene un rol adaptativo, por definición el dolor tiene un rol adaptativo de defensa, de alarma, de alerta, pero cuando este sobrepasa lo que es el rol adaptativo puro, o sea, el dolor agudo, y se convierte en un dolor crónico, pues vamos a tener algo maladaptativo que va a influenciar o va a influir de forma muy negativa en lo que es el desarrollo psicosocial, la vida diaria, pues lo sabemos, tanto en adultos como en niños, las implicancias en calidad de vida y bienestar que tiene un cuadro de dolor crónico. Y súper importante en pediatría a raíz de la definición del 2020. Vamos, no solamente la expresión verbal es una forma de evaluar el dolor. Los comportamientos de dolor son muchos y muy variados y van a depender de muchas cosas. Y en el caso de pediatría, eso nos ayudó muchísimo porque cuando la definición era la antigua, donde hablaba de y se expresa en términos de, quedaba totalmente confinada a aquellos que pudieran hablar. Y entonces, ¿qué pasaba con el paciente neurológico? ¿Qué pasaba con nuestra población lactante y neonatos? ¿No tenían dolor? ¿Qué pasa con el paciente que está ventilado en UCI? ¿No tiene dolor? Claro que lo tiene y entonces ya lo amplían y nos dicen, no, es que hay muchas formas de comportamiento y expresión del dolor y tenemos que aprender a evaluar todas ellas. Entonces, si bien no es el alcance de esta charla, de este encuentro, pues hacer un pequeño recorderis de que la fisiopatología del dolor está principalmente definida por el dolor nociceptivo, o sea, aquel que está mediado por activación de receptores de dolor. Y el neuropático tiene sus propias características, el crónico también tiene sus detallitos, pero en general cuando hablamos de dolor está definido por esta fisiopatología. Y lo que vamos a encontrar acá, perdón, voy a poner acá el puntero, es que nos dice que nosotros vamos a tener, y lo traigo solamente para esto, a partir de que se activan los receptores, o sea que el estímulo genera toda una respuesta, el estímulo doloroso genera toda una respuesta, nosotros vamos a tener una vía ascendente que va llevando el dolor hasta la corteza, donde nosotros podemos percibirlo, donde podemos evaluarlo, bueno, donde podemos hacer como toda esta parte consciente y cognitiva del manejo del dolor, pero esa vía ascendente es la que va activando todos los pasos para que llegue hasta allá, hasta la corteza, y tenemos una vía descendente que es la que va modulando el dolor con liberación de opioides endógenos, con liberación de otras sustancias moduladoras de estas vías, pero además con llevando la información del aprendizaje que tenemos del dolor. Y acá quiero recalcar que dentro del paso de la vía ascendente vamos a tener ramificaciones de esta vía de dolor que van hacia el sistema límbico, hacia la amígdala, donde vamos a tener lo inconsciente del dolor, el aprendizaje, la emoción, lo que nos queda ya en lo profundo del cerebro, del alma, de lo que tenemos de aprendizajes de dolor. Entonces, por eso, por ejemplo, los niños pequeños en su vía ascendente de aprendizaje, sistema límbico y amígdala y todo lo demás, pues generan miedo a la enfermera, a las batas blancas, porque eso es lo que va quedando de memoria, esas son las memorias que todos nosotros vamos creando. Era algo que quería aclararles y recordarles, como les digo, pues no es el alcance de hoy revisar toda la fisiopatología, pero sí recordar que hay unas vías ascendentes que llevan la información
y que pasan por el sistema límbico creando memorias y aprendizajes y emociones, y hay una vía descendente que nos trae toda la modulación de esa experiencia dolorosa. Y que, bueno, esto era un poco que además, cuando nosotros vemos a nivel local, cuando se activa el estímulo, cuando se genera el estímulo nociceptivo, además del potencial de acción que lleva la información hasta arriba, también vamos a tener una serie de mediadores inflamatorios locales que también van a modular esa respuesta dolorosa. O sea, el dolor se comporta a nivel del local, de donde sucede el estímulo, como una respuesta inflamatoria con liberación de prostaglandinas, con liberación de glutamato, y esto nos permite entender por qué muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos, ¿sí? Porque van a actuar tanto a nivel local en toda esta respuesta inflamatoria o además en las vías que van llevando o directamente arriba donde se está aprendiendo, modulando, haciendo integración de toda esta experiencia dolorosa, que es un poco lo que les muestro en esta otra gráfica de la vía ascendente, que es una vía muy rápida, la fucsia rosada que ustedes ven ahí es una vía muy rápida que nos lleva hasta la corteza, y una vía descendente también que nos va a traer ese aprendizaje. ¿Y por qué les cuento esto un poco así rápido de la fisiopatología? Porque hay una población que es nuestra, que es de la población pediátrica, pero que tiene unas características muy especiales, y es la población de los neonatos. Desde la semana 7 de la vida gestacional se sabe que ya hay receptores a nivel peribucal, en las manos, en los pies. Desde la semana 7 de vida empezamos a formar todo lo que es nuestro sistema de dolor, y pues va madurando a lo largo de la vida intrauterina. Se van mielinizando las vías aferentes, se van creando estas vías tálamo-corticales, espinotalámicas, que van llevando la información, pero la vía descendente, la que les cuento que es la que va a modular, ella se empieza a formar a partir de la vida postnatal. O sea, cuando nosotros nacemos, suponiendo que estamos a término, tenemos la vía ascendente muy bien formadita, llevamos la información desde la periferia hasta arriba muy bien llevadita, pero la modulatoria que baja, inhibe y modula no está formada. Se va a formar a lo largo de los 2 primeros años de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que los neonatos van a tener una experiencia de dolor, de hiperalgesia, porque todo lo suben, todo lo llevan, todo lo sienten, pero no modulan, ¿sí? No logran modular e inhibir el dolor. Entonces, aquella vieja frase que en algún momento escuchamos respecto al dolor neonatal, de que no sienten o de que es diferente por su inmadurez, sí, hay una, podríamos decirle, inmadurez del sistema nervioso, no sé si sea la palabra exacta inmadurez, pero sí hay unas características propias de las vías de dolor del neonato que hace que no modulen. O sea, ellos lo que hacen es que sienten todo y no pueden inhibir nada. Ellos tienen una respuesta hiperalgésica, y por eso es tan importante hacer manejo de dolor en los neonatos. No es que no sientan, es que sienten en exceso. Y ya vamos a ver más adelante qué implica eso a corto, mediano y largo plazo con los neonatos. Pero entonces, ¿qué significa la experiencia dolorosa? Como les decía, empieza así la definición del dolor, como una experiencia. Y es que vamos a tener varios factores moduladores que va a llevar a que la tuya sea diferente a la mía, a que lo aprendamos a lo largo de la vida, como les contaba. Y es que vamos a tener múltiples desencadenantes de dolor. Vamos a tener enfermedades de base que tienen cuadros dolorosos per se, como puede ser el cáncer o la anemia de células falciformes. Vamos a tener procedimientos dolorosos, o vamos a tener intercurrencias, o sea, eventos agudos, una fractura, una apendicitis, un cuadro de otitis, pues lo que puede ser cualquier cuadro patológico, traumático o quirúrgico que lleve a una, digamos, vivencia de dolor. Y para llegar a esa vivencia de dolor, que es la que muestro acá, esa vivencia de dolor que va a estar dada por la percepción sensorial del dolor. O sea, sí hay unas características que hacen que una persona tenga lo que llamamos un umbral más alto y otras un umbral más bajo, simplemente que unos lo sientan de una forma más intensa el mismo estímulo y otros no, que además esa vivencia del dolor se va a expresar en estrategias de afrontamiento y respuestas incapacitantes y cambios comportamentales frente al dolor. O sea, cómo me defiendo yo, cómo lo afronto, cómo lo manejo, tanto consciente como inconscientemente.
Pero todo esto que empieza con el desencadenante y termina con la vivencia del dolor, va a estar mediado por unos factores moduladores. Los primeros son los factores biológicos y el desarrollo cognitivo. Entonces, como les decía, una cosa es ser un neonato, un lactante de 6 meses, un adolescente, ya de hecho biológicamente vamos a tener diferencias en la respuesta del dolor, pero además nuestras condiciones de base, si tengo un compromiso neurológico severo de base, también va a cambiar y modular esa experiencia. Y dependiendo de la edad de los niños, pues van a poder entender, explicar y vivenciar diferente el dolor. Entre más pequeños, menos capacidad tienen de expresarlo adecuadamente, de describirlo tanto en términos cualitativos como cuantitativos o de localizarlo. Pero en la medida en que van creciendo, digamos que antes de los 2 años, no tienen mayor capacidad de hacer una adecuada evaluación, ni siquiera una adecuada, una evaluación del dolor o una expresión de lo que están viviendo, más que cosas muy burdas como el ayayay o el llorar, pero a partir de los 2 años, entre los 2 y los 6 años, ya pueden hacer localizaciones más gruesas, ¿sí? Pues por último saben que es la cabeza o que es el estómago lo que les está doliendo de forma muy general. No pueden describirlos adecuadamente, ni siquiera en términos cualitativos, pero a partir de los 6 años ya tenemos una mejor descripción, una mayor localización, ya pueden entender, bueno, cuando son pequeños entienden que el dolor viene de afuera o ven el dolor como una experiencia exterior, luego ya la van viendo como, bueno, puede ser un proceso de dolor por algo que está dentro mío, en la medida en que crecen, y ya a partir de los 8 años, 7, 8 años, pues ya pueden hacer descripciones cuantitativas mucho mejores y pues ya de adolescentes pueden hacer una descripción completa del dolor. Eso va a depender, les doy como los gruesos de las edades, pero pues esto también se va a ver acompañado de si hay algún compromiso neurológico, algún compromiso cognitivo o el grado de escolaridad de un niño para que pueda ser una medida cuantitativa. Además de factores conductuales y de factores culturales, sociales y familiares. La experiencia de dolor, como lo veíamos, se aprende, ¿sí? Y se aprende en nuestra casa y se aprende en nuestra cultura, que es un poco lo que se ve acá y esto es muy claro en los cuadros de dolor crónico, ¿sí? Que vamos a verlos modulados por la historia de dolor de la familia. Por ejemplo, si hay una mamá con cuadros de migraña severos o si en la familia ya se vivió un cuadro de cáncer, por ejemplo, lo que van a entender por la morfina va a ser muy diferente a lo que entienda por morfina una familia que nunca ha tenido esa experiencia. Además se ve modulado por cuadros de ansiedad, de depresión, del temperamento propio de los niños, de si hay además otras comorbilidades o situaciones como trastornos de sueño, alteraciones en el desarrollo social y el estilo parental, o sea, la dinámica dentro de las familias también va a cambiar la vivencia de dolor. Por ejemplo, los artículos, sobre todo en dolor crónico, como les digo, nos dicen que en los niños que tienen cuadros de dolor crónico, que cumplen criterios de dolor crónico, 1/3 de ellos, los papás tenían dolor crónico y el 90% de ellos, alguien en la familia, en su núcleo cercano, tiene cuadros de dolor crónico. Y un gran número de los niños con cuadros de dolor crónico van a tener experiencias adversas tempranas, sobre todo hospitalización en unidad de recién nacido o historias de abuso. Que, por ejemplo, un gran número de niños con dolor crónico pueden tener o bajo rendimiento escolar o todo el otro extremo, una alta exigencia, que es, por ejemplo, lo que vemos con los cuadros de fibromialgia, con niñas con migraña o dificultad de relación con pares. Cuando uno les indaga, no son tan sociables o han tenido realmente dificultades en la relación social. El estilo parental, las dinámicas familiares se van a ver relacionadas a reforzamiento de los comportamientos de dolor. Entonces, lo vivimos todos los días. Déjenlo tranquilo, es que le duele, es que no puede volver al colegio, es que necesitamos una incapacidad extensa porque, pues es que cómo va a ir así doliéndole, ¿sí? Hay una sobreprotección bastante grande hacia los niños con estos cuadros de dolor y se ve muy relacionado con trastornos del ánimo en los padres, específicamente en la madre. Va a haber mucha mayor posibilidad de dolor crónico en un niño cuando la mamá tiene trastornos, diagnósticos de trastorno del ánimo.
Las estrategias de afrontamiento, que también son aprendidas, el catastrofismo, si el agrandar estos cuadros de dolor terriblemente, la lamentación y la desesperanza. Y por eso es que los cuadros de dolor crónico no se manejan solamente con medicamentos y no se manejan solamente por el área de pediatría o el área médica. Es que acá necesitamos a psicología, a terapia ocupacional, a terapia física, todos, porque si ustedes se dan cuenta, pues son muchos factores los que pueden modular una vivencia de dolor. Entonces, ya dado este como marco que les quería dar respecto a lo que es el dolor en pediatría, pues yo les planteo, usualmente cuando estoy con mis residentes o cuando estoy en estos escenarios educativos, pues les planteo como esta forma de organizarnos para eh, ver el dolor de los niños. ¿Cómo evaluarlo? Primero evaluarlo, clasificarlo para saber dónde estamos parados y ya luego sí definir cómo lo vamos a tratar. ¿Mm? Evaluarlo a través de la historia clínica, el examen físico y el uso de escalas, clasificarlo según su fisiopatología, su duración, su etiología y su localización y tratarlo bajo el principio de la analgesia multimodal y los principios de la OMS que ya vamos a ver. Entonces, evaluarlo como todo desde el ámbito clínico, pues una historia clínica muy completa, pero cuando digo completa, pues además de completa es dirigida, ¿cierto? Pues digamos que en un escenario de dolor severo e importante, entrar a preguntar por las vacunas o hasta qué edad tuvo lactancia materna, ya nos dará después el tiempo para hacer eso, pero probablemente en ese momento no es cuando debemos hacerlo. Siempre tener en cuenta las variables fisiológicas, recordar que pues entre más pequeños su normalidad va hacia las frecuencias cardíacas más altas, frecuencias respiratorias más altas de lo que sería un niño grande, por lo tanto si encontramos taquicardia en un niño grande ya nos está hablando de una respuesta aguda de estrés. Que sea un examen físico adecuado para la edad, tomar en cuenta los cuidadores, siempre. Las mamás y los papás y el cuidador primario, pues es el que mejor conoce a los niños y si él dice que le duele, pues ¿por qué lo vamos a cuestionar? Entonces, pues si le duele, le duele. Pero además, llevar a diferentes preguntas que permitan dimensionar el dolor. Esto sobre todo en dolores crónicos. A todos yo creo que nos ha pasado el de la preadolescente o adolescente en el servicio de urgencia con signo de la playa diciendo que tiene una migraña 10 de 10 y uno dice, pero 10 de 10, miren, está aquí chateando con la manita en la cabeza. Bueno, a veces los dolores crónicos, o no a veces, usualmente los dolores crónicos no se comportan igual que los dolores agudos. No vamos a encontrar frecuencias cardíacas elevadas, no vamos a encontrar respuesta de estrés en los dolores crónicos, así que eventualmente podría pasar eso, de que uno lo mire y le diga, pero ¿de dónde? Hay otras cosas que nos pueden ayudar a dimensionar. ¿Sigue haciendo deporte? ¿Cómo está durmiendo? ¿Está yendo al colegio? Que todos sabemos que un niño que deja de jugar, algo raro le pasa. El muchacho que jugaba fútbol y por el cuadro de dolor no pudo volver a jugar fútbol, ese cuadro de dolor es real. Entonces, empezar a mirar como todos esas otras dimensiones para poder evaluarlo adecuadamente. Y bueno, traigo acá este muy conocido Alicias, que es una de las muchas formas que nos recuerda cómo evaluar el dolor, pero nos habla de los tiempos, hace cuánto, cómo se comporta en el tiempo, qué ciclicidad tiene, dónde se localiza, si se mueve, si se irradia, si digamos, desaparece de un lado y aparece en el otro, si es migratorio, qué características tiene, a qué se parece, un corrientazo, un chuzonazo, un quemonazo, a que te están oprimiendo, qué intensidad, y ahí estamos hablando de escalas, qué lo mejora, ¿sí? ¿Qué le han dado para el dolor? ¿Sí le mejoró el acetaminofén o qué otra cosa están manejando? ¿Y qué otros signos y síntomas acompañan a ese dolor? El alicias, como les digo, es uno de los muchos que existen, pero como es bastante conocido para nosotros, lo traje y realmente pues nos da como las características, pero desde que se pregunte eso, se puede utilizar cualquiera del PQRST o cualquiera de ellos. Eso respecto al evaluar. Y entonces, vamos a hacer una preguntita para que todos participemos. Juanita tiene 3 años y está en manejo de LLA y está con mucho dolor. ¿Cuál de las siguientes escalas usaría para evaluarla? A, la CRAIS, B, la escala numérica análoga, C, la escala facial de von Baker o D, la FLAC. A ver cómo nos va. Ya puedo ver los resultados, doctora. Espérame porque yo ahora no veo por dónde es.
Ganó la numérica análoga, esperen que yo... Ganó la Von Baker a la niña de 3 años. Listo. Ya vamos a mirar a ver cómo es el asunto. Entonces, en escalas pediátricas, que a veces es como el coco de la evaluación en pediatría, vamos a tener dos grandes familias de escalas. Las llamadas de autoevaluación, acá. Las llamadas de autoevaluación, que como su nombre lo indica, es un niño que es capaz de indicar por él mismo su nivel de dolor, son más confiables según la literatura en niños mayores de 3 años. Realmente uno ve que después de los 4 años, e inclusive a veces niños mayores de 4 o 5 años, no nos entienden bien las de autoevaluación. Y expresan pues lo que el niño dice que le duele, ¿cierto? Esas son las de autoevaluación. Entonces, ¿cuáles tenemos de autoevaluación? Vamos a tener las faciales principalmente. Entonces acá arriba tenemos a la Von Baker y aquí abajo tenemos a la Vieri. Ambas son faciales. La IASP recomienda que utilicemos la Vieri, que es la que ustedes ven abajo, que las caritas son como feitas, esos muñecos son como feitos, porque la Von Baker, que es la usual, la que más, digamos, la que más vemos en la literatura y en las clínicas, en los protocolos de dolor, es la que más aparece, podría llevar a una confusión en los niños con emocionalidad por las formas de las caritas. Pero realmente, como yo siempre les digo, depende de cómo lo preguntemos. Si nosotros lo sabemos preguntar, podemos utilizar tanto la Von Baker como la Vieri. Ambas terminan finalmente en una escala numérica análoga, lo que pasa es que la Vieri aquí no me salió, pero pues la primera carita es un 0 y la última es un 10, todo siempre va a ir a una numérica análoga. Nosotros lo que debemos es preguntarle al niño sin entrar en palabras de emocionalidad, sino siempre enfocándonos en dolor. Entonces, así utilicemos la Von Baker, si yo le digo, esta carita, espero que estén viendo la flecha, esta carita, la del 0, no tiene nada de dolor, y esta carita, la roja, tiene mucho, mucho dolor. ¿A qué carita se parece tu dolor en este momento? Si nosotros preguntamos dándole énfasis al dolor, sin entrar en que este está muy contento y este que está muy triste, solamente dolor, pues podemos utilizar cualquiera de las dos escalas. Recordar siempre que estas las utilizamos en los más pequeños. Las de autoevaluación más o menos son niños de 4, 5, 6 años, las de autoevaluación facial, 4, 5, 6 años, y ellos no tienen ni cuestión de cuál fue el peor dolor de mi vida, ni nada de esas cosas, es ahorita, el dolor de ahorita. ¿Cómo estás ahorita? Este niño, esta carita no tiene nada de dolor y esta carita tiene mucho dolor. ¿A qué carita se parece tu dolor en este momento? Y ya para los niños más grandes, después de los 7, 8 años, vamos a tener las análogas, donde podemos tener la visual análoga, la descriptiva análoga o la numérica análoga. Comúnmente nosotros utilizamos la numérica análoga dicha de forma verbal, porque otra forma es pues mostrar esta y que me lo marque, pero comúnmente nosotros se los decimos. Y vamos también a la recomendación de cómo lo preguntamos. Recordar que estamos hablando de niños, primero asegurarse que ese niño tenga claridad de la escala numérica, de que sepa pues que 5 es más que 3 y que 8 es más que 5, y lo que hacemos es darle una referencia. Entonces, desde que te hospitalizaron, ¿cuál ha sido el momento de más dolor? Cuando llegué a urgencias, listo, ese es 10, ese es nuestro peor dolor. Comparado con ese 10, ¿cuánto tienes ahorita? Y ellos les van a decir 5 o 6, pero siempre es bueno darles una referencia. Los chiquitos por chiquitos, los grandes por grandes, pero démosle una referencia a esos niños para que se puedan ubicar contra qué están comparando. ¿Listo? Esas son las de autoevaluación. Escalas hay muchísimas, les estoy trayendo las más frecuentes y las que más utilizamos nosotros acá en Colombia. Esas eran las de autoevaluación. Ahora tenemos a las observacionales o de heteroevaluación. Ahí vamos a encontrar a las conductuales, donde se utilizan especialmente de 3, 4 años hacia abajo, y solamente están basadas en los cambios del comportamiento y la conducta de los niños, y pues vamos a depender de la observación del niño y del cuidador. ¿Listo?
Hay muchas de esas, la más conocida para nosotros es la FLAC. La FLAC, que es de niños de 1 mes hasta 3 o 4 años, vamos a encontrar qué es lo que nosotros vemos o lo que el cuidador nos indica del niño en ese momento respecto a su comportamiento y 5, digamos, ítems que nosotros miramos. La cara, las piernas, la actividad, el llanto y la capacidad de consolarlo. Y cada uno de esos tiene un descriptor que nos va a dar un puntaje cuando lo sumemos al final. Esas son las conductuales. Y dentro de las de heteroevaluación vamos a tener las fisiológicas. Fisiológicas puras, que son las que tienen en cuenta los cambios en los signos vitales, en los parámetros de signos vitales para evaluar la respuesta dolorosa, pero no tenemos fisiológicas puras. Ellas usualmente van acompañadas de ítems conductuales también. Y las más frecuentes que vamos a tener de esas son las que se utilizan en los neonatos. Y acá les traigo la PIP, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener parámetros fisiológicos, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la saturación, entrecejo fruncido, perdón, disminución de la saturación, pero además vamos a tener conductuales, entrecejo fruncido, ojos apretados, surco nasolabial. Esas son las familias de las escalas, las que más utilizamos. Y entonces, volviendo a nuestra pregunta, Juanita tiene 3 añitos y está con mucho dolor. ¿Cuál de las siguientes escalas usaría para evaluarla? Realmente la escala más indicada en una niña de 3 años, que como les digo, la literatura nos pone la división así entre los, o sea, dice más de 3 años, menos de 3 años, y hay artículos que dicen claramente es a los 4 años, y la experiencia realmente dice que es después de los 4 años. Seguramente la escala que utilizaríamos con Juanita sería la escala de FLAC. Bueno, entonces ya lo evaluamos y ya luego pues lo clasificaríamos. Los clasificaríamos según fisiopatología y tampoco voy a profundizar acá, donde lo podríamos definir como un dolor nociceptivo, el que activa los receptores, o un neuropático, que es el que tiene mediada una lesión demostrada del sistema nervioso, sea central o periférico, según la duración en agudo o crónico y según la etiología en maligno o no maligno. Aquí para resaltar, desde hace unos años, más o menos desde el 2017, la IAS introdujo este nuevo grupo, digamos un tercer grupo de la clasificación fisiopatológica, que es el dolor nociplástico. Y es aquel dolor que no hay evidencia de activación del receptor, ¿sí? Activación del receptor es que se cortó, se machucó, se quemó, pero tampoco hay evidencia de daño, porque el neuropático, para poder ser definido como neuropático, tenemos que tener registrado el daño, sea funcional o sea anatómico, o tenemos una resonancia que nos muestra el tumor, o tenemos una resonancia que nos muestra la hernia, o tenemos electromiografías o velocidades de conducción que nos muestran las alteraciones en las respuestas periféricas, ¿sí? Tenemos algo que de verdad nos dice, sí, hay una falla a nivel de neuropática. En el nociplástico ni podemos lo uno, ni tenemos lo otro. Son esos dolores que existen, están, por supuesto, pero no son ninguno de los dos. Por ejemplo, la migraña. ¿Cómo va a decir uno que la migraña no duele? Pero ¿cuántas resonancias no le hacen a los migrañosos? Y no sale nada. La fibromialgia. Por supuesto que el cuadro de fibromialgia es un cuadro de dolor, pero no hay activación de nociceptores y por más de que les hagamos exámenes, tampoco se encuentra nada más que lo demuestre, pero ahí está el cuadro de fibromialgia. Y el dolor mixto, pues es el cruce de estos dolores, como podría ser, por ejemplo, la amputación, donde vamos a tener dolor nociceptivo, muscular, articular y hueso, más el dolor neuropático, pues por toda la lesión que hay a nivel, digamos, de corte en una amputación. Y respecto a la duración, solamente quiero aclarar que el crónico, si bien está definido como aquel dolor mayor de 3 meses por tiempo, también las últimas clasificaciones nos dicen que hay que empezar a enfocar el estudio de un dolor como crónico si ese dolor se está prolongando más allá de lo que esperaríamos, ¿sí? Un dolor que uno dice, bueno, pero esto fue lo que lo desencadenó, pero ¿por qué mes y medio, 2 meses después sigue doliendo y ya hemos descartado todo? No esperemos hasta los 3 meses para empezar enfoque de dolor crónico, que es que a los 3 meses el cerebro ya se reorganizó y ya tiene el dolor crónico instaurado. Si esperamos hasta allá, probablemente las respuestas a los manejos van a ser muy malas, como son las respuestas en los dolores crónicos. Esa es la gran clasificación del dolor
Recordar que el neuropático, el dolor neuropático existe en pediatría, no es infrecuente. Mire, hasta el 30% de los pacientes en manejo de clínicas de dolor pediátricas tienen un dolor neuropático. Y que pues va a haber muchísimas variaciones, poblaciones más dadas a dolor neuropático que otras. Los niños con daño neurológico severo tienen cuadros de dolor neuropático, el niño con cáncer tiene cuadros de dolor neuropático. Entonces, no olvidar que ese dolor también existe en pediatría y no es poquito, así como el dolor crónico. El dolor crónico también existe en pediatría, según la, digamos, la serie de estudios que nosotros miremos, se considera que hasta el 50% de los niños tienen algún tipo de dolor crónico. Y esto va a depender de la edad, del género, es más frecuente en niñas que en niños cuando son adolescentes, pero es más frecuente en niños que en niñas cuando son pequeños, y las condiciones de base. Hasta el 13% de los niños sobrevivientes de cáncer van a quedar con dolor crónico. Los niños con anemia de células falciformes tienen dolor crónico. Los niños con enfermedades autoinmunes reumatológicas van a tener vivencia de dolor crónico, ¿sí? Y estos son algunas cifras que nos dan los artículos, la literatura de dolor crónico, de la frecuencia en pediatría de cuadros como la migraña, el dolor lumbar, los dolores abdominales funcionales, el dolor generalizado no específico. Entonces, no nos olvidemos que esos dolores también están en pediatría. Entonces, listo, ya evaluamos, ya nos enfocamos, esto es neuropático, esto por dónde va, y entonces pues vamos a tratarlo. Pero ¿por qué es necesario e importantísimo tratar el dolor crónico en pediatría? Porque la posibilidad de generar respuestas de dolor crónico en un dolor no manejado adecuadamente, en un sistema nervioso, en un cerebro que está en desarrollo, en pleno proceso de neuroplasticidad, la posibilidad de que quede como una impronta dolorosa es muy alta. Y si un niño instaura un cuadro de dolor crónico, la interferencia con el funcionamiento físico y social va a ser muy alta, que se va a ver en ausentismo escolar, en no participación en actividades lúdicas o deportivas y en pobre relación con pares. O sea, lo que define a la infancia queda truncado por una vivencia de dolor crónico. Como les decía, un dolor no manejado adecuadamente nos va a tener unas repercusiones de forma aguda, por ejemplo, aumentos en la demanda metabólica y cardiovascular. En los neonatos se ha visto que se aumenta el riesgo de hemorragia intraventricular, mayor susceptibilidad a infecciones, el dolor tiene un componente inmunomodulador, digamos, alteraciones neuroendocrinas y alteraciones hemodinámicas. A mediano plazo, un dolor que no haya sido adecuadamente manejado, sobre todo dolores severos como el estar en UCI o estar en la unidad de neonatos o los niños con cáncer, nos va a llevar a cambios en la percepción sensorial, o sea, los umbrales de dolor cambian, cambios en el comportamiento social, respuestas de estrés sostenidas con todo lo que esto conlleva y que cada vez conocemos más de el cortisol elevado persistente y todo lo que esto implica, cambios en los procesos cognitivos, en la función inmunológica y trastornos de sueño. Y si lo llevamos a más largo plazo, se ha visto y se ha documentado alteraciones a nivel del sistema nervioso, mayor posibilidad de enfermedad mental y desórdenes afectivos. Está, digamos, ampliamente estudiado y cifras que muestran la alta posibilidad de cuadros depresivos en adultos jóvenes que de niños tuvieron vivencias dolorosas intensas, no manejadas adecuadamente. Enfermedades cardiovasculares, seguramente mediadas con esto del cambio en la respuesta al estrés, y respuesta dolorosa a estímulos no dolorosos, o sea, la posibilidad de que estos niños a largo plazo hagan cuadros de hiperalgesia, alodinia, es muy alta. Por eso debemos tratar el dolor en pediatría, porque sus implicaciones son muy importantes a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Y acá viene el concepto de la analgesia multimodal, y es el usar diferentes intervenciones para tratar el dolor y no limitarnos solamente a una. O sea, entre mayores puertas utilicemos para entrar a este ámbito de la analgesia, mayor posibilidad hay de respuestas favorables, pero además nos va a llevar a no tener que escalarnos en una sola de las estrategias. Por ejemplo, si yo solamente utilizo estrategia farmacológica, pues voy a tener que escalarme mucho en el manejo farmacológico para poder controlar el dolor con todos los efectos secundarios que eso implica. Pero si al manejo farmacológico
le pongo intervencionismo, le pongo medidas no farmacológicas, le pongo coadyuvantes, seguramente, pues de cada uno voy a tener lo suficiente para controlar el dolor adecuadamente sin tener que llegar a efectos secundarios de escalarme en una sola de esas medidas. Espero que haya quedado como claro el concepto de la analgesia multimodal. Y acá viene una de las grandes cosas del manejo del dolor en pediatría y es los principios de la OMS. En el 2012, la OMS saca sus guías de manejo de dolor pediátrico que siguen estando muy vigentes y nos dan unos como puntos claros de cómo deberíamos tratarlo. Antes de eso estábamos adheridos a las guías de adultos. Entonces nos da 4 principios. Primero, el dolor se trata por reloj. O sea, si nosotros consideramos que un niño tiene un cuadro doloroso, vamos a poner el manejo analgésico pues con la frecuencia que debe tenerlo. No, esta orden de a necesidad o según dolor se considera que es como una afrenta hacia el niño porque el niño va a tener que tener el dolor para que su mamá vaya hasta la estación de enfermería para que le diga a la enfermera y la enfermera le avise al pediatra. O sea, si ven el vueltón cuando sabemos pues que un posoperatorio de cirugía de columna duele. ¿Por qué esperar hasta que el niño manifieste el dolor para dar la analgesia? O sea, el por reloj lo ponemos por horario. Individualizado, dependiendo de cada niño, su patología de base, su cuadro de dolor, su edad, su historia, por la vía adecuada. Y ojalá pues fuera una vía que no diera más dolor. Ojalá siempre pudiéramos manejar el dolor por vía oral y tenemos medicamentos de todas las familias para la vía oral. Pero si no se puede, por la razón que sea, pues tenemos la vía intravenosa. Lo que sí nos dice claramente la OMS es no utilicemos la vía intramuscular. En pediatría, sobre todo en el pediatría chiquito, porque es que es dolorosa, ¿sí? O sea, encima de todo te ponen una intramuscular que es dolorosa, pero además en los niños pequeños, por su, digamos, contextura, su masa muscular, su tejido graso, no hay claridad ni seguridad de cómo se absorba ese medicamento. Entonces, por favor, siempre, si no tenemos la vía oral, y definitivamente no vamos a tener posibilidad de vía oral, utilicemos la vía intravenosa para estos niños, pero no utilicemos la vía intramuscular. Y el gran principio es la escalera bifásica de la OMS, porque en adultos, digamos que la escalera básica es una de 3 escalones, nosotros manejamos 2 escalones. Entonces, ¿qué nos dice la OMS? Esta fue como la forma en que yo lo organicé, y es en todos los niños que tengan dolor, utilicemos medidas no farmacológicas. Ya vamos a ver eso. En aquellos que lo tengan indicado y nosotros sepamos hacerlo, utilicemos terapias integrativas. En aquellos que tengan indicado, usemos tempranamente los coadyuvantes. ¿Sí? O sea, no esperemos, el coadyuvante no es un quinto escalón, el coadyuvante es en aquel niño que tiene indicado un coadyuvante, iniciémoslo tempranamente. Por ejemplo, la cefalea asociada a hipertensión endocraniana. Tempranamente hay que poner la dexametasona, ¿sí? No esperamos a escalarnos, es un ejemplo. Y ya en el manejo analgésico puro, farmacológico, lo que nos dice es, vamos a tener un primer escalón que se va a llamar dolor leve. Aquí la división entre ellos los da el 4 de la escala numérica, por eso todas las escalas siempre van a terminar en una numérica. Entonces, si tenemos 0, pues es no dolor. 1, 2, 3 y 4 tenemos un dolor leve, donde vamos a poder utilizar acetaminofén, AINES, o en nuestro país que está permitido la dipirona, pero si tenemos de 5 para arriba, vamos a tener un segundo escalón que se llama el dolor moderado a severo, y vamos a tener a la familia de los opioides fuertes. Y acá viene uno de los puntos importantísimos de pediatría, y es que no tenemos el escalón de la mitad. ¿Sí? Nosotros no tenemos a los opioides débiles por escalera bifásica de la OMS, que es la que, como les digo, pues es la que nos guía al manejo del dolor en pediatría. No tenemos el escalón de la mitad. Medidas no farmacológicas, estimulación oral, contacto físico, el frotar, acariciar, las medidas térmicas, el hablar, el explicar, el distraer. Ya hay muchísimas aplicaciones, pero por último, si uno no tiene aplicaciones, pues póngale un video de la vaca Lola o de Pau Patrol o de lo que sea mientras se hacen las cosas, pero se pueden distraer, hacer burbujas, y los niños que son más grandes, digamos los adolescentes, que tienen experiencias dolorosas repetidas porque tienen enfermedades crónicas, a esos niños se les enseña, por ejemplo, visualización, ¿sí? Ejercicios de respiración, se les van enseñando otras medidas. Esto respecto a las medidas no farmacológicas.
Ahora, cuando nos habla de terapias integrativas, estamos hablando de aquellas terapias que no están dentro de la medicina alopática, que pertenecen a otras familias terapéuticas, digamos de intervenciones terapéuticas, pero que tienen evidencia demostrada respecto al síntoma, en este caso el dolor. ¿Sí? O sea, medicina china, ayurveda, medicina energética, todas estas otras familias terapéuticas que no pertenecen a la medicina alopática pura, pero tienen que tener evidencia. Y cada vez más tenemos evidencia, estudios grandes, sobre todo en dolor crónico, hay unos estudios preciosos de intervenciones con medicina integrativa para estos niños que van ganando muchísima fuerza. En dolor, que está demostrado y tiene amplia, digamos, evidencia en la literatura, sobre todo en el manejo del dolor crónico, todas las técnicas cuerpo-mente, mindfulness, yoga, visualización guiada, respiración, otras técnicas de meditación, además la acupresión o la acupuntura en los niños más grandes, eso sí media todo lo que es local, inclusive se podría utilizar en dolor agudo, algunas técnicas corporales de masaje en dolor crónico, medicina herbal y cambios en la dieta. En general, estas, digamos, terapias integrativas lo que han mostrado es que modulan la activación del nociceptor, aquellas que actúan directamente, como es la acupuntura y la acupresión, pero sobre todo actúan en las vías inhibitorias, en las vías descendentes, que es todo lo de cuerpo-mente, ¿sí? Mindfulness y todo esto. Y han tomado muchísima fuerza, como les digo. Esto respecto a dolor puro, pero además hay otra serie de terapias que ayudan a modular los síntomas que acompañan al dolor. Entonces, por ejemplo, aromaterapia tiene muchísima evidencia en manejo de ansiedad, trastorno de sueño, sí, trastornos del ánimo asociados a cuadros dolorosos, por lo tanto también las podríamos utilizar. Eso respecto a medidas no farmacológicas y terapias integrativas. Ahora nos vamos con lo farmacológico puro. Y va la segunda pregunta. ¿Listo, Fernando? Sí, doctora, se fue. Entonces, es un niño de 11 años con un trauma en cuello de pie y tiene un dolor 4/10 después de que lo inmovilizaron. ¿Qué manejo farmacológico daría usted? ¿Tramadol, dipirona, diclofenaco o morfina? Listo, doctora. Ya puedo ver los resultados. Listo, ya miramos. Tramadol, casi empatada la dipirona y el diclofenaco. Y mi morfinita por allá de últimas. Listo. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Ya aquí cerrando este tema. Listo. Entonces vamos a empezar con el primer escalón, el acetaminofén. El acetaminofén es un analgésico sintético no opioide, primer escalón, ¿sí? Antipirético, y él no es antiinflamatorio. ¿Listo? Él actúa sobre el COX-3, él inhibe al COX-3, a la familia de las ciclooxigenasas 3, que están a nivel perihipotalámico, o sea, están en el sistema nervioso central. Ella no actúa sobre COX-1 ni sobre COX-2, por eso ella no es una antiinflamatoria. Del primer escalón es la única que se puede utilizar en menores de 3 meses, por lo tanto es nuestra única arma en estos niños pequeños en el primer escalón, porque AINES y dipirona no podemos utilizar. Desde el 2011 la FDA autorizó el uso de la presentación intravenosa, que también la tenemos acá en el país, tiene la misma acción, la misma respuesta, pero es mucho más rápida. ¿Sí? Inicia su acción analgésica a los 5 minutos, el acetaminofén por vía oral más o menos hacia los 30 minutos. Inicia a presentar la respuesta, pero llega como a su culmen de respuesta hacia los 40, hacia la hora y media aproximadamente. Que es el único problema con el paracetamol que se ha visto, pero en adultos, en pediatría hay muy pocos estudios, y es que permea rápidamente el líquido cefalorraquídeo. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Por eso es que responde tan rápido, pero se ha visto efectos hemodinámicos de vasodilatación e inclusive en pacientes adultos hay descritos choque hipotensivo por administración del paracetamol. Como les digo, en pediatría no, pero es que tenemos muy pocos estudios. Listo. ¿Qué nos muestra la literatura respecto al acetaminofén en pediatría? Toda esta evidencia. Reduce el dolor dental y posoperatorio de extracciones dentales, no sirve como profiláctico,
es efectivo en migraña, en dolor asociado a infecciones respiratorias altas, dentro de los esquemas de manejo dolor pre y posquirúrgico, sobre todo en amigdalectomía y ortopedia están los estudios. Es efectivo y hay literatura que muestra su efectividad en la administración posterior a la vacunación cuando hay dolor. Y ese doble asterisco es porque los estudios muestran que no es profiláctico, o sea, el acetaminofén no es analgésico profiláctico. Ha demostrado mejoría de los dolores, digamos, de los dolores abdominales funcionales, y aún en pacientes con riesgo renal o daño instaurado, se ha visto que hay un adecuado control del dolor con estos pacientes. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, la efectividad del acetaminofén en literatura y en la experiencia es una efectividad importante, alta y en múltiples cuadros del diario vivir de la pediatría. ¿Sí? No sé por qué no está moviéndose. Ya, está como lentito. ¿Listo? Dentro de sus efectos secundarios, menos del 10% podrían presentar náuseas, estreñimiento y somnolencia, pero realmente es muy, muy poco frecuente. Las respuestas alérgicas también son infrecuentes, que podrían haber rash y edema. Realmente su mayor riesgo es la hepatotoxicidad, que se da con dosis únicas altas, dependiendo, ustedes saben que ese valor no es absoluto, depende del estado nutricional del niño, depende de la edad del niño y depende si hay hepatopatía de base, lo que es la dosis tóxica. Y ese es como realmente el gran riesgo que se ha documentado hasta el momento con el acetaminofén. O sea, en general es un medicamento bastante seguro para el uso en pediatría. Los AINES es una familia grande de medicamentos que tienen múltiples acciones, pero su acción principal, digamos la más directa, es la inhibición de las prostaglandinas, que si ustedes recuerdan yo les comentaba que hacen parte de la liberación a nivel local de esa gran respuesta inflamatoria que es el dolor inicialmente. Pero tienen otras vías de mediación del dolor, no solamente el de las prostaglandinas como ustedes lo pueden ver ahí. El AINES más estudiado en pediatría es el ibuprofeno. Se puede utilizar después de los 3 meses. Los estudios hablan de tranquilidad después de los 6, pero entre los 3 y los 6 lo podríamos utilizar con esquemas de dosis bajas, de frecuencia de intervalos largos y por ciclos cortos, ojalá no más de 3 días, ¿sí? Entre los 3 y los 6 meses. Es un inhibidor no selectivo del COX-1 y el COX-2, quiere decir que sus efectos secundarios pasan al retirar el medicamento en su mayoría, y tiene un riesgo bajo de efectos severos gastrointestinales. Cuando hablamos de efectos adversos severos gastrointestinales, estamos hablando de sangrado gastrointestinal. Sí, no solamente no es la molestia, la epigastralgia, es el sangrado gastrointestinal el que se evalúa. Y es igual de seguro que el acetaminofén en ese aspecto, siempre y cuando se utilicen ciclos cortos. ¿Y qué es un ciclo corto? No más de 7 días. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los mensajes. No deberían utilizarse los AINES más de 7 días. Si se van a utilizar más de 7 días, tenemos que empezar a asegurarnos de que no se presenten los efectos secundarios, porque se dispara la posibilidad de presentar, digamos, efectos adversos. Y estos son los múltiples efectos secundarios que puede presentar cualquiera de los AINES. A nivel gastrointestinal, bueno, digo múltiples porque son varios, pero pues también son medicamentos seguros. Hay a nivel gastrointestinal, renal, hematológico, y hay otros, inclusive más frecuentes. Por ejemplo, está descrito que es más frecuente el mareo, como una sensación de mareo con la aplicación de los AINES, es mucho más frecuente que un sangrado gastrointestinal, pero como que no lo tenemos tan presente. Como les decía, estos efectos secundarios van a depender mucho del AINES que estemos utilizando, hay unos más seguros que otros, y del tiempo y las dosis que los utilicemos. Entonces, acá es súper importante asegurarnos de que sea un AINES de un adecuado perfil de seguridad, eso se llama un índice de selectividad. Digamos que de los más seguros que nosotros tenemos es naproxeno, ibuprofeno, inclusive el diclofenaco a dosis de 0.5 miligramos kilodosis, es un medicamento muy seguro. Si lo utilizo con un paciente muy bien hidratado para disminuir la posibilidad de efectos renales, asegurarnos de que el paciente no tenga estómago vacío cuando estemos utilizando vía oral. Y respecto a lo hematológico, acá sí es importante recordar que la aspirina, que también es un AINES, él no es reversible, él es irreversible, él se une y ya no se despega.
Cuando nosotros utilizamos aspirina, no utilizamos otro AINES. Es más, por regla general, nunca utilizamos dos AINES juntos, porque se dispara la posibilidad de eventos adversos, de efectos secundarios. Y la dipirona, que es otra que en Colombia la tenemos permitido, él es un analgésico, es un antipirético, actúa igual que el acetaminofén en la COX-3, es un antiinflamatorio débil, también actúa sobre la COX-1 y sobre la COX-2, pero no tan bien como un AINES, pero su gran ventaja es que es un antiespasmódico, por eso es tan bueno en todo lo que es el cólico abdominal, el cólico menstrual, este tipo de dolor visceral. Ella actúa muy bien ahí porque ella tiene un efecto relajante, ¿sí? Relajante muscular, porque actúa sobre receptores receptores cannabinoides. Ese es su gran plus respecto a los otros, porque si lo comparamos con los otros, pues su efecto COX-3 es igual que el acetaminofén y su efecto COX-1, COX-2 es más malo que el de los AINES, pues realmente su plus es su efecto antiespasmódico. Importantísimo, no se usa en menores de un año. No se usa en menores de un año. En Colombia no lo tenemos permitido en menores de un año. A todos nos da miedo la granulocitosis, pero es más frecuente las reacciones alérgicas y cuando se administra de forma intravenosa se debe administrar lento porque ese efecto relajante muscular hace que se hipotense. Si hace una vasodilatación y hace una hipotensión. Dios mío, el tiempo nos corre. Y hay que, pues, tener claras las razones por las cuales elegimos un medicamento a otro. Y sobre todo, yo insisto mucho a mis estudiantes y a mis residentes, tenemos que saber qué es lo que duele. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos claros qué es lo que duele, podemos elegir si nos vamos por uno de buena respuesta antiinflamatoria, como el COX-1, COX-2, los AINES, o si es un dolor abdominal y entonces la dipirona nos puede servir si no tiene ninguna contraindicación, o si nos va a servir el acetaminofén. Pero esto no son recetas de cocina. A lo que voy es que tenemos que tener claro a qué le estamos poniendo analgesia para saber cuál es la analgesia que más le sirve. Y ya para terminar y de forma muy puntual, el segundo escalón de los opioides, el escalón de los opioides, donde vamos a tener a los opioides fuertes, que los podemos utilizar asociados a los del primer escalón o algún coadyuvante, y que si el dolor es tan severo que lo amerite, podemos iniciar por este escalón. Siempre la indicación es, si vamos a utilizar opioide fuerte, utilicemos como apoyo a uno de los del primer escalón. Eso es algo que se llama el efecto ahorrador de opioides. ¿En quiénes tenemos que tener cuidado con los opioides? En los lactantes menores de 6 meses, en aquellos niños con compromiso renal o hepático y en aquellos niños que tienen compromiso de base del sistema nervioso central, por ejemplo, parálisis cerebral, y los niños con neumopatías crónicas como una displasia o una fibrosis quística, y no es que no los podamos usar, es que en ellos se hace ajustes a las dosis y a los intervalos, pero los podríamos utilizar. Vigilando, teniendo pues el cuidado que debe tener un opioide, pero los podemos utilizar. Este dibujo se los traigo porque la reina de los opioides se llama la morfina, ¿sí? Porque es la que más tenemos conocimiento de cómo se utiliza. Están otros opioides fuertes disponibles para pediatría, la hidromorfona, la oxicodona después de los 12 años. Tenemos otros, pero la que conocemos y las que deberíamos siempre iniciar, la tenemos disponible, la sabemos manejar, la literatura la conoce y la ha descrito ampliamente, es a la morfina. Y estas son sus dosis iniciales cuando estamos administrándola endovenoso. Es diferente las dosis a la vía oral, es 3 veces la dosis en la vía oral. Y este dibujo, esta gráfica de acá se las traigo para recordarles y por favor pedirles la primera indicación de la OMS, uso por intervalos. Los opioides no se utilizan a necesidad. Otra cosa es que tengan indicados a los rescates dentro de un esquema opioide, pero poner morfina según dolor es terrible. Es que el niño tenga que pasar dolor. Pero además recordar que la morfina, si no tiene ninguna de las razones que les di ahorita, su vida media da para intervalos de cada 4 horas. Si no es un lactante menor de 6 meses, si no tiene enfermedad renal, si no tiene enfermedad hepática, si no tiene ninguna de esas otras condiciones, no tendríamos por qué mover el intervalo de la morfina. La morfina es cada 4 horas porque esa es su vida media, como en la hidromorfona es cada 6 horas porque esa es su vida media, ¿sí? Esta gráfica lo que nos muestra es que si nosotros, perdón que se me perdió la flecha, el darla cada 4 horas nos permite mantener niveles constantes de la morfina en algún momento, ¿sí? Pero si nosotros damos una y no la volvemos a dar, pues no vamos a tener buenos niveles analgésicos.
Siempre con los niños que tienen opioides, sobre todo la morfina, vigilar la parte hemodinámica, el estado de alertamiento, pupilas, que son las primeras que nos dan respuestas de que estamos subiéndonos en las dosis, y la parte respiratoria. Y vigilar siempre sus efectos secundarios, saberlos manejar, preverlos, como por ejemplo el estreñimiento o las náuseas y vómito, que no son infrecuentes. Estos son los efectos secundarios de los opioides. ¿Y qué pasó con los opioides débiles? Que yo les decía que salieron del esquema pediátrico. En Colombia el INVIMA tiene prohibido al tramadol y a la codeína en menores de 18 años. Prohibido. La FDA, les estoy diciendo que la OMS fue el 2012, o sea, llevamos, no sé, un montón de años, 12, 13 años, prohibidos los opioides débiles en pediatría. Para el 2017 la FDA dejó para el tramadol estas indicaciones, ¿sí? Nunca utilizarlo en menores de 12 años. Entre los 12 y los 18 no se puede utilizar si hubo amigdalectomía o adenoidectomía, ni si hay SAOS o riesgo de SAOS o enfermedad pulmonar, y no utilizar en madres dando leche materna. Esto es el FDA, pero vuelvo y les digo, la OMS y la INVIMA en Colombia lo tienen prohibido en menores de 18 años. Y la codeína sí, a nivel mundial está prohibida en pediatría por algo que se llama una variabilidad genética. Y es que la enzima que lo metaboliza, nunca sabemos cómo va a actuar, ¿sí? Hay formas maduras e inmaduras, metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos. Entonces hay un alto riesgo de depresión respiratoria asociada a codeína y no vamos a saber ese niño qué tipo de metabolizador es. A raíz de esa variabilidad genética, la codeína sale del esquema pediátrico. Y los coadyuvantes, que son todos aquellos medicamentos que no son analgésicos dentro de su clasificación primaria, pero que apoyan el manejo analgésico en compañía de un analgésico como los que vimos, o el mismo por sí solo, por otra serie de efectos que puedan tener. Y acá pues tenemos muchos medicamentos y se utilizan de forma muy frecuente, sobre todo en cuadros de dolor crónico y en los niños con compromiso neurológico severo, utilizamos mucho coadyuvante. Y ya para cerrar y terminar, este es como un resumen del manejo. Todo el tratamiento no farmacológico y terapias integrativas que podríamos utilizar en pediatría, los coadyuvantes que utilizamos en dolor neuropático, por ejemplo, lo que se utilizan son coadyuvantes, neuromoduladores, antidepresivos tricíclicos, la familia de los gabapentinoides, los corticoides, la ketamina, la lidocaína, las benzodiazepinas, todos estos medicamentos son coadyuvantes de los manejos de dolor, y los fármacos analgésicos puros. En el dolor leve, estos tres primeros, y en el dolor moderado, los opioides fuertes. Entonces ya, cerrando con la pregunta, este niño de 11 años con un trauma en cuello de pie y un dolor 4/10, o sea, primer escalón, seguramente el manejo más indicado es el del diclofenaco, porque él es un AINES. El dolor un trauma en cuello de pies es una respuesta inflamatoria, es una COX-1, COX-2. El tramadol lo tenemos prohibido, la morfina no nos da todavía la intensidad, la dipirona es un AINES débil. O sea, si ese niño tuviera dolor de estómago, yo le digo, póngale dipirona. Pero lo que tiene es algo inflamatorio mediado por COX-1, COX-2, nos va a ir mejor con el diclofenaco, que podría ir acompañado con el acetaminofén si se quisiera, que es lo que está descrito de las terapias combinadas o alternantes. En fiebre hay una literatura, que no voy a profundizar en ella, ¿sí? Pero en resumen nos dice que en fiebre no se ha visto beneficio de utilizar ni terapia combinada ni terapia alternante de acetaminofén y ibuprofeno, pero en cambio en dolor sí se ha visto que unir al acetaminofén con un AINES, pues nos va a unir al COX-3 con un muy buen COX-1, COX-2, y nos va a ayudar a mejorar el cuadro de dolor siempre y cuando nos mantengamos en el primer escalón. Lo que no hacemos es terapia combinada de dos AINES, ibuprofeno con diclofenaco. Eso lo único que nos hace es empeorar los efectos secundarios, siempre basados en la escalera de dolor. Y con esto termino. Les agradezco muchísimo y pues nada, si el tiempo no lo permite, démosle espacio a preguntas que hayan surgido. Doctora, tenemos hasta las 45 para responder preguntas. ¿Listo? Virgen Santísima. Listo. Entonces, sí. Voy a cambiar. ¿Qué analgesia? Espérate, miramos este. A ver si ¿qué analgesia
se utilizaría en un paciente pediátrico con sospecha de abdomen agudo. Eso es súper frecuente y hay que darles analgesia, hombre, porque es que a uno le duele. O sea, además de hidratarlo y todo, a uno le duele. Con los medicamentos de primer escalón, la literatura muestra que no hay cambios realmente al examen físico. Cambia la percepción, mejora la vivencia del dolor, pero al examen físico no va a haber cambios. O sea, esta historia que teníamos en la cabeza de no les pongan analgésico hasta que no sepamos si es apendicitis o no es apendicitis, no, por favor, pónganle analgesia, porque aún poniéndole morfina, los estudios muestran que aún poniendo morfina, la irritación peritoneal no va a cambiar. ¿Sí? O sea, el hallazgo al examen físico de irritación peritoneal no se va a ver alterada ni siquiera con morfina. ¿Listo? Pacientes de anemia de células falciformes. ¿Cómo se manejaría si no se puede el tramadol? Hay unas guías muy chéveres, es que ahorita no me acuerdo si son 2020 o 2022, de dolor en anemia de células falciformes. Su primera indicación están los AINES, si no hay contraindicación, no hay compromiso renal ni nada de esto, los AINES, y si no, opioide fuerte. Opioide fuerte. O sea, morfina. Inclusive, yo, de hecho, ahorita en la clínica tengo un niño con hidromorfona porque es que la morfina le da muchísimas náuseas. Con la hidromorfona le ha ido bastante bien. ¿Sí? Quitémonos del esquema del tramador. Nos evitamos ese dolor de cabeza. Ni siquiera lo contemplemos por ahí. Yo como que quité las preguntas, espérenme. Los pacientes con anemia de células falciformes. A ver qué otra cosita hay por acá. Hay unas manitas levantadas. No sé si quieren... ven. Yo vi 3 manitas levantadas. Mónica del Rocío Estrada. Mónica. Ellos pueden preguntar a viva voz. No, doctora, no se ¿No? permite. Bueno, entonces, miremos aquí que hay. Dice, sobre el diclofenac intravenoso. No, es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Es que el diclofenac es un buen medicamento. Saben que la recomendación que sí les doy, lo que les dije, los estudios muestran que diclofenaco a dosis de 0.5 miligramos kilodosis, no a 1 como la manejamos normalmente, sino a la mitad, el diclofenaco tiene mayor acción tipo COX-2. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene menos efectos secundarios y mejor analgesia. Yo siempre utilizo el diclofenaco a dosis de 0.5 miligramos kilodosis, sea cada 12 horas o cada 8 horas. Pero el diclofenaco intravenoso, si tiene la indicación del intravenoso, utilícelo. El Botox que uso analgésico puede tener en pediatría en la espasticidad. En la espasticidad y en la distonía de los niños con parálisis cerebral lo utilizamos bastante. Es una de las armas del manejo de estos niños. Me hubiera gustado que hablara, espérenme. Ay, Mauricio García, de la clasificación del dolor leve, del componente inflamatorio nulo, dolor moderado con componente inflamatorio alto. Yo sé, es que realmente 1 hora 40, 50 minutos para explicar tantas cosas. Yo les dije, la fisiopatología se nos escapa de este espacio, pero sí, claro, tantas cosas que se podrían decir de los medicamentos, de los opioides, de tantas cosas que se podrían hablar de los opioides en pediatría, de los coadyuvantes, pero bueno, ni modo. Sí, el ibuprofeno también funciona como antipirético, es un buen antipirético, por supuesto que lo es. Lo único es que recuerden que el riesgo del ibuprofeno para compromiso renal está asociado a la deshidratación, ¿sí? Entonces tenemos que hacer, de hecho la fiebre per se pues es un estado deshidratante porque es un disipador de calor. Entonces, porfa, cuando lo vayan a utilizar en el niño con diarrea, en el niño con fiebre, súper asegúrense de que el niño está bien hidratado, ¿sí? De que está bien hidratado para que no vayamos a tener problemas. Ahora, los estudios muestran que la respuesta antipirética del acetaminofén y el ibuprofeno son muy similares. Lo que pasa es que el ibuprofeno es un poquito más rápido, ¿sí? Es un poquito, una cosita ahí chiquita, más rápido que el acetaminofén, pero en respuesta son prácticamente iguales. ¿Qué opciones hay para analgesia tópica para disminuir el dolor asociado a agujas? Se puede utilizar la lidocaína, sí, la lidocaína tópica se podría utilizar y un segundito que me está entrando pregunta por otro lado y no quiero dejar de mirar. No,
se podría utilizar la lidocaína tópica sin ningún problema. ¿Hay alguna forma de aliviar un dolor sin fármacos en un bebé? Pues están todas las formas no farmacológicas e integrativas que les dije, pero miren, si es un dolor que amerita analgésico, pues hay que usarlo, o sea, no le tengamos miedo a los analgésicos, si hay que utilizarlos, hay que utilizarlos, lo que pasa es que hay que utilizarlos bien, inclusive a los opioides fuertes, yo siempre digo a los residentes con los opioides uno puede hacer lo que uno se le dé la gana, perdón por la expresión, siempre y cuando usted sepa asumir las consecuencias, ¿sí? O sea, si usted no sabe manejar una depresión respiratoria, pues párele bolas a la morfina. No es porque nos hagan frecuente, pero es que el que la hace, pues le complica a uno la existencia ese ratico. Pero porfa, utilicemos a los analgésicos cuando se necesitan. Ay, me están saliendo muchas. Sí, también se pueden utilizar las soluciones glucosadas en los recién nacidos. La succión no nutritiva hace parte de las estrategias no farmacológicas. Sí, señor, es muy corto el tiempo. El ibuprofeno, bueno, miramos qué otras hay por acá. Es que se me están como perdiendo, no sé, se me pierden. No sé cómo bajarlas para ver otras que han hecho. En un paciente con peritonitis, al emplear morfina, ¿cómo dosificarle, cómo hacer el destete? Bueno, este es otro tema grande, ¿no? Que es el descenso de los opioides, pero se los doy así como... Hay unas clasificaciones de riesgo para síndrome de abstinencia, ¿listo? Y esto es cuando llevamos más de 5 días en general que toca plantearse un descenso. ¿Cómo dosificarla? Siempre iniciemos por 0.05 miligramos kilodosis con la morfina. Es como mi recomendación, empecemos por la dosis más baja. Dejémosla por horario y dejemos calculados los rescates y vemos según la necesidad de rescates qué tanto hay que titularla. Y planteémonos los descensos cuando llevamos más de 5 días de opioides. Ahí ya toca empezar a hacer descensos, pero esto es un tema largo, hay unas clasificaciones de riesgo que pues toca evaluar, otros factores que hay que evaluar, pero les diría eso. Ahora, otra cosa ya que me dieron la posibilidad, siempre tengan claro en su institución cómo van a manejar a los opioides, ¿sí? Siempre tengan dosis de seguridad, aunque los cálculos les den dosis altas, no utilicen dosis altas de opioide. Es mejor utilizar dosis adecuadas de opioide por horario y dejar rescates y ver cómo se comporta el paciente. ¿A qué llamo yo dosis de seguridad? Yo nunca utilizo más de 5 miligramos en una dosis. Así el chino me pese 70 kilos. Porque es que meter 7 miligramos a 0.1 que sería el cálculo, pues es que nos lleva mucho riesgo. Es mejor que nos vayamos bajito, que nos vayamos a, si pesa 70, que nos vayamos con 3.5 cada 4 horas, que sería la dosis de 0.05 miligramos kilodosis. Y dejamos los rescates y vemos, ¿sí? Porque seamos honestos, ninguno de nosotros tiene personal de enfermería para que esté vigilando a ese muchachito. Y sí podemos pasar un susto con el opioide. E inclusive, en mi opinión, pues los opioides son medicamentos muy seguros si uno los sabe utilizar, pero todos sabemos que si al muchachito le salió un granito aquí, dicen que fue la morfina. Que si le salió un piojito acá, eso fue la morfina. Que si tosió, eso fue la morfina. Entonces, para evitarnos esos sesgos del uso de los opioides, pues utilicémoslos bien utilizados, asegurémonos de que los vamos a poder vigilar, tengamos dosis de seguridad y otra recomendación, no los utilicen directo. No los utilicen directo a no ser que sea en un esquema de urgencia. Si un niño gran quemado, pues pucha, a lo que dé. Pero no los utilicemos directo, utilicémoslo en buretrol diluido, pasando unos 20 minutos. ¿Por qué? Porque los opioides tienen un efecto, por otra vía, importante, que liberan dopamina. Y ese es el flushing rico que sienten cuando tienen al opioide. Si ustedes les pasan el opioide directo y es como, uy, qué rico se sintió el opioide. Y por eso es que sobre todo los adolescentes empiezan, no, pásemelo directo, pásemelo directo. Y entonces luego tenemos el sesgo de que se volvió adicto. Obvio no es un adicto, una adicción es una definición muy clara y muy puntual y no es ese comportamiento, pero sí genera ansiedad en el personal de enfermería, ansiedad en los médicos y ansiedad en la familia de que el bendito chiquito o adolescente esté pidiendo el opioide directo. Entonces siempre utilicémoslo diluido, en paso lento, nos evitamos el flushing dado por la liberación de dopamina y todos tranquilos. Diclofenaco desde los 6 meses. ¿Listo?
¿Qué analgésico prefiero en dolor debido a fractura? Si después de inmovilizarlo se mantiene en primer escalón, yo siempre pongo diclofenaco. Los estudios muestran que el ibuprofeno y el diclofenaco son los mejores para poner en todo lo que sea osteoarticular, porque además su vida media se prolonga en líquido sinovial. Entonces, así tú hayas dejado de administrarlo, en el líquido sinovial sigue circulando diclofenaco, entonces tiene muy buen efecto. Ahora, si la fractura fue tan importante que me tiene un dolor en escalón de moderado a severo, nada, un opioide. No, ¿qué opina de intercalar cada 6 horas acetaminofén y ibuprofeno, doctor Luis Arturo? Como les dije, no, o sea, no es intercalar en fiebre. Podemos utilizar el sinergismo del acetaminofeno y el ibuprofeno en dolor si así lo amerita. ¿Qué es lo que dice la OMS? Si estamos en primer escalón, empecemos con uno, usted elija, el acetaminofén o el AINES o la dipirona. ¿Sí? Comúnmente, pues el OMS habla de acetaminofén y AINES porque para la OMS la dipirona no existe. Usted empieza por uno. Y si el paciente no mejora, pero se sigue manteniendo en primer escalón, usted puede adicionar al otro, que no puso. O sea, si había puesto ibuprofeno y no mejoró, pero sigue siendo el primer escalón, pues súmele al acetaminofén, sino al otro. Si no mejoró con lo que usted puso y subió de escalón, lo que tienes que adicionar al opioide fuerte. ¿Listo? Los COX-2 no están todavía aprobados en pediatría. De hecho, cuando uno busca a la FDA o a la europea o en Colombia, la INVIMA, no hay COX-2 en pediatría. Ay, ¿qué hacemos? Hay muchas, pero se me pierden las... ya encontré por dónde es que es. Bueno, creo que esos van. Se deben quedar un montón de preguntas sin responder, pero pues, primero, el tiempo no nos dio, y segundo, se me perdieron acá en el chat. Sí, doctora, ya cumplimos el tiempo. Sí. Pero bueno, les agradezco un montón el haber participado, el haber estado acá. Yo por ahí en la presentación, en la última, me encuentran en redes, hasta ahora apareciendo, soy novata en las redes, por favor ténganme paciencia. Estoy en la clínica infantil por subsidio, muchos de ustedes sé que tienen mi teléfono y mi contacto, y nada, a la orden lo que necesiten, el dolor hay que manejar, y no podemos dejar que los niños no tengan adecuado manejo del dolor por nuestra culpa. Eso es algo que se llama oligoanalgesia, y es el dolor no tratado por no haber sabido manejarlo. Y ya vemos todos los efectos secundarios que tiene un dolor no adecuadamente tratado en niños a corto, mediano y largo plazo. Y les agradezco un montón que hayan estado acá y espero que les haya servido y gustado.